Los temas que han involucrado a los empresarios en este último tiempo son muchos. Conocimos de la señal que mandó Colbún por la falta de una política energética clara. También estuvieron sorprendidos por la decisión de la autoridad de cerrar la planta freirina de AgroSuper, perteneciente a un empresario emblemático como es Gonzalo Vial. Por otra parte, se discute un proyecto de reforma tributaria y muchos abogan a que faltan reglas claras que aseguren la inversión. ¿Están así? ¿Qué piensan realmente los empresarios? Lo conversaremos con el presidente de ellos, de la Confederación de la Producción y el Comercio, Lorenzo Constance. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hace poco ustedes fueron a La Moneda, porque muchos decían que ustedes tenían la sensación de que eventualmente acá había como un clima anti-empresarial o anti-iniciativa privada. ¿Lo piensa así realmente? Bueno, fuimos a La Moneda después de que el presidente nos visitara en la Confederación. La verdad es que yo creo que esos encuentros son positivos porque permiten transmitir ciertas inquietudes, como las que se enunciaron al comienzo. El caso Freirina, por ejemplo, para nosotros fue un tema que era conveniente conversarlo. El tema de los estacionamientos, por ejemplo, también fue otro que se planteó. Pero indudablemente que una decisión de más largo plazo corresponde al tema de la energía. Yo creo que es un tema que se ha manifestado ya en la opinión pública y que es conveniente tenerlo claro cuál es el destino del país. Y probablemente es bueno repetir de que el país, para poder progresar y dar mejor bienestar a sus habitantes, requiere de inversión en energía. Y ahí es probablemente donde hay ciertas opiniones que permiten decir, por ejemplo, que los proyectos se demoran mucho, que se judicializan, que no se aprueban, y que cuando se aprueban se produce una situación de discusión pública que como que borra todo el trabajo anteriormente hecho. De todos modos, con el tema de la eventual crisis energética que Chile podría enfrentar, yo siento que hay como un tema bastante malthusiano, ¿no es cierto? Tomás Malthus en algún minuto dijo, el mundo está creciendo, la población del mundo está creciendo tan fuerte y los alimentos no están creciendo a la misma proporción. Y resulta que después llegó la biotecnología y hoy en día hay un problema de distribución de los alimentos, pero no hay un problema de alimentos. ¿No siente que con la energía podría llegar a ser lo mismo? Porque estamos hablando de proyectos que van a estar en funcionamiento en 10, 15 años más. No sabemos cómo va a estar la tecnología en ese momento. Bueno, es probable que en algún continente si hiciéramos la misma pregunta no pensarían igual, que efectivamente faltan alimentos. Pero eso es distribución. Claro, yo lo que creo es lo siguiente, que hoy día el país y nuestras empresas para competir requieren de un costo que es importante, que es la energía. No es que a lo mejor nos vaya a faltar en el corto plazo, porque eso también es cierto. Lo que pasa es que las generaciones, para que se incorporen verdaderamente a la red, a la que uno pueda conectarse, para decirlo así de manera coloquial, es probable que vamos a necesitar. Entonces es una discusión que hay que darla en el largo plazo. Y largo plazo le llamo yo al menos 5 o 6 años. Y si el país sigue creciendo y compara, por ejemplo, con el banco de inversiones que hay solo en minería, 100.000 millones de dólares, significa que hay que dar energía para que las empresas puedan producir. Y eso significa que nuestro país puede competir y significa además una cosa muy importante, que significa que se requiere mano de obra para que vaya a trabajar, y es cosa de verlo en el norte, donde efectivamente hay una necesidad de gente capacitada que trabaje en la minería. Por lo tanto, es una discusión que hay que darla en el largo plazo con tranquilidad y con amplitud de información. Precisamente para dar para que se hagan estas discusiones y de largo plazo, se necesita que las personas, los ciudadanos, en general la sociedad, confíe en la contraparte, con quien se está conversando. ¿Cree usted que en Chile las personas confían en los empresarios, o hay una actitud como de sospecha ante ellos? Mira, yo no sé si uno pudiera decir hay una actitud de sospecha, pero sí yo puedo dar datos concretos de que efectivamente el sector empresarial ha hecho la tarea. Si uno ve, por ejemplo, la cantidad, el mismo caso del empleo, yo creo que en la medida en que se dan las condiciones, efectivamente hay inversión. También el empleo ha mejorado en su ingreso, o sea, si uno pudiera decir, mire efectivamente cuánto ha sido el crecimiento del ingreso, eso se produce por inversión. Si uno ve, por ejemplo, también en que se van cumpliendo las reglas que la autoridad va dictando, se va produciendo un bienestar en el país. La verdad es que el país ha agregado un valor a su producto. Hoy día el país es un país valorizado en el exterior. Yo vengo llegando al G20 la semana antes pasada, y el país ante los mandatarios más importantes del mundo es muy bien apreciado. Y de hecho el presidente da unos mensajes que son casi hoy día anhelados por los países desarrollados. Es una sensación probablemente que usted tiene, pero hay otros empresarios, por ejemplo, en la revista Que Pasa recién, salió por ejemplo Christoph Schiess, que es un empresario, diciendo que mi mensaje, dice, para los empresarios es que estén abiertos a repensar, creo que deben mirar más allá de la rentabilidad.
Los empresarios debemos ser más generosos, dice Christoph Schiess. Por otra parte, el presidente de Nestlé, por ejemplo, Fernando del Solar, dice, los cambios han sido más rápidos que la reacción empresarial. Claramente, ahí hay de alguna manera están haciendo un mea culpa empresarial. Bueno, lo que pasa es que no es solamente en el sector empresarial, si uno ve la actitud de la sociedad en general. Todos dicen que el mundo ha cambiado y la sociedad chilena también ha cambiado. La manera de plantear las dificultades que tienen, las aspiraciones que tienen, es indudable que ha cambiado. Ahora, respecto de las opiniones de cada uno de ellos, los empresarios, yo las respeto porque en el fondo lo que están diciendo es que a lo mejor tenemos que hacer mejor la pega, y eso está claro. Es probable que tenemos que tener una mejor vinculación con la sociedad, mejor vinculación con las personas que nos rodean, con todas las personas que están cercanas a las industrias. En el fondo yo creo que ahí hay una tarea que hay que seguir ampliándola, que forma parte de la responsabilidad social, pero también yo creo que hay una tarea pendiente, y no solamente los empresarios, sino que también los políticos dicen que no entendieron el mensaje de la sociedad. Yo creo que todos estamos involucrados en un cambio social que se ha venido de repente. Digamos. Y este cambio social, y usted está hablando de este cambio social, sí, y también de que la sociedad chilena en general está más desarrollada. ¿Esta sociedad más desarrollada y con este cambio social necesita un sueldo mínimo más alto? Lo que pasa es que el sueldo mínimo... A ver, la respuesta fácil debería ser, mire, efectivamente con un sueldo mínimo más alto se solucionan los problemas. La verdad es que no solamente las sociedades desarrolladas que tienen mejores ingresos solucionan sus problemas. Yo creo que tiene que ser un crecimiento global. Lo que sí está claro, y ha sido la posición mía y la posición nuestra en el sentido de la Confederación, es que hay que pensar de que la gran mayoría de las empresas pequeñas son las que dan más empleo. Si esas empresas le suben un costo adicional, como es el salario mínimo, lo que hacen es que están limitando sus posibilidades de crecer. Pero no solamente el salario mínimo. Lo que yo decía hace un momento atrás es que las personas tienen mejores posibilidades en la medida en que el país crezca. Cuando hay inversión, cuando hay crecimiento, hay más necesidad de empleo, y al haber más necesidad de empleo hay mejores ingresos totales, y no solamente en el salario mínimo. Por eso es que nosotros no hemos entrado a la discusión, sí hemos dicho de que hay que tener cuidado, que eso puede afectar a las empresas pequeñas, que son las que tienen menos de 20 trabajadores en algunos casos, que significaría un costo adicional que les impediría competir con éxito. Usted está hablando, por lo tanto, que eventualmente no hay que subir tanto el sueldo mínimo porque lo importante está en la inversión. Para la inversión es muy importante la tasa impositiva que hay en un país. En este momento se está discutiendo una reforma tributaria. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Les van a subir a las empresas un 20%? Bueno, nosotros hemos manifestado, yo particularmente he dicho lo siguiente: el tributo a las empresas en primera categoría, el tributo y los impuestos no son neutros. Se produce un trasvasije de recursos desde las empresas hacia el Estado. Lo que hay que pensar es que en ese camino hay que ver si el Estado es eficiente en utilizar bien los recursos, porque no necesariamente un mayor tributo significa un mayor bienestar. Hay políticas públicas que se han hecho con muy buena intención y han sido un fracaso. Ejemplo, Transantiago está costando $1.500 millones anuales. Y eso significa que hay que tener cuidado en la manera como se hace. Ahora, nosotros creemos que, teniendo en cuenta que el impuesto no es neutro, lo que sí está claro que el llamado que ha hecho el gobierno y lo que ha hecho el presidente es que una mejor educación permite que el país progrese. Y bajo ese punto de vista nosotros hemos entendido el mensaje. Pero eso no significa que el impuesto no sea neutro, sobre todo en que las empresas, en una situación de inestabilidad financiera internacional, cuando los recursos pasan al Estado y uno requiere invertir, va a tener que conseguirse un préstamo en que probablemente sea más caro. Y eso también va en contra de la inversión, que es la que significa un mayor crecimiento y un mejor empleo. Entonces, Lorenzo, ¿cuál es su Chile ideal? ¿Con un impuesto más bajo que el que está ahora y con un sueldo mínimo tal cual como está en este momento? Yo creo que hoy día lo que se está discutiendo, que es una posición que el gobierno ha dado, permite que las empresas puedan competir, y las empresas que están creciendo, que tienen mercados ganados y que tienen posibilidades de competir con mayor facilidad, van inmediatamente a mejorar el ingreso de las personas. Eso está demostrado así. El crecimiento de los salarios en el país han sido mayor a la inflación con creces. Por lo tanto, mi teoría es que el crecimiento permite una mayor inversión, y esa mayor inversión requiere de una mayor capacidad. Y también, respecto al salario mínimo, hay que tener en cuenta que los jóvenes, la mayor cantidad de cesantes se produce entre los 16 y los 24 años. Pero si uno segmenta ese tramo, se da cuenta que los más jóvenes, que no tienen experiencia, hay un porcentaje mucho más alto que los que están en el segundo tramo entre 19 y 24. O sea, los que no tienen experiencia les cuesta más entrar al mercado del trabajo, y con un salario mínimo alto lo que hace es que se le pone una barrera
lo que impide su ingreso al mercado laboral. Y eso no es solamente aquí en Chile, sino que es una situación mundial. Hablando de tributos y de reforma tributaria, es muy importante lo que se cobra, pero también lo que se recauda, ¿no es cierto? Recién vimos que el Servicio de Impuesto Interno condonó la deuda, ¿no es cierto?, de Johnson, sí. Y ahora se ha puesto nuevamente en el proyecto de reforma tributaria una condonación también de deudas tributarias para la pequeña y la mediana empresa. ¿Usted cree que eso va por un camino correcto? A mí me parece que es un camino en que primero está en las disposiciones de la normativa. En el caso de la empresa hay una normativa, el director de impuestos internos, donde uno puede apelar y está dentro de la legislación. Y si eso se va a aplicar exactamente para las pequeñas empresas, a mí me parece bien. Lo que no me parece es que haya una imagen y un mensaje de que efectivamente las deudas no se pagan en el país porque puede ser contraproducente. Ese es el punto de vista que uno debe tener siempre en claro. Si está en la normativa y la ley es igual para todos, debe aplicarse por igual. ¿Usted realmente cree que la ley es igual para todos? Yo creo que todas las personas tienen acceso. Es una discusión bastante más profunda. Estoy hablando más que nada, en este caso, sí, de empresas, por supuesto. ¿Usted cree que la ley es exactamente igual para las grandes empresas como para las pequeñas empresas? Le pregunto por lo siguiente. Si la Polar hubiese sido una pequeña empresa, probablemente hubiera quebrado. Claro, es que ahí, Marlene, todas las cosas pueden tener otras interpretaciones. Por ejemplo, hay que cuidar, lo vuelvo a repetir, el caso del empleo. En el caso de la Polar, ahí francamente hay una alteración a las normas éticas de gestión. Pero también hay que pensar que ahí trabajan más de 8.000 personas. No quiero decir que con esto que debió haberse condonado, pero el directorio nuevo y su presidente César Barros está haciendo un esfuerzo por mantener a la compañía, se van a incorporar probablemente nuevos accionistas. Bajo ese punto de vista, yo no justifico la actitud, pero sí pienso que eso produciría un daño en el empleo fundamentalmente. Por eso, ¿la ley es igual para todos? Todas las personas tienen la misma alternativa de ingresar y plantear su punto de vista. El Servicio de Impuestos Internos tiene el mismo tratamiento para la empresa grande que para la empresa chica. Lo más probable es que la empresa chica tiene más dificultades por el tamaño. Por lo tanto, el empresario pequeño que pierde una mañana haciendo un trámite no es lo mismo a lo mejor que una estructura mucho más holgada que puede permitir que alguien esté dedicado a eso. Las estructuras profesionales son así. Y por eso que decimos de que el tamaño de las empresas importa en el sentido, por ejemplo, del salario mínimo, porque le afecta en ese sentido. ¿Cuál es, aparte del tema energético, los temas que usted cree que deben ser clave, que deben estar en el radar de nosotros los chilenos en este momento desde el punto de vista empresarial para poder seguir progresando? A ver, yo decía que en el tema del tributo a las empresas es indudable que la educación es fundamental. Y es fundamental también una cosa que está vinculada con eso, que es la capacitación. Las tecnologías van cambiando rápidamente y por lo tanto los trabajadores tienen que tener una mejor capacitación para desempeñarse mejor. Las cosas cambian, la forma de producir son distintas, se incorporan nuevas tecnologías, son herramientas de otro tipo, por lo tanto la capacitación es fundamental para que los trabajadores puedan seguir incorporándose con mayor éxito al mercado del trabajo. Ahora, en el tema de la educación, si los jóvenes no terminan la educación, no completan su educación, y ni siquiera estoy diciendo educación superior, quien no termina la educación media es indudable que tiene una desventaja para incorporarse hoy día al mercado de trabajo que es más exigente. Por lo tanto, la recomendación es lo que el estudiante inicie, que lo termine, porque eso es la mejor receta para que puedan tener éxito en incorporarse al mercado del trabajo y un mejor futuro para su familia. Y en este tema y en esta discusión de la educación, ¿qué piensa usted respecto al lucro, que es ahora el gran tema? Yo creo que las empresas, bueno, a ver, vámonos a la normativa. Al lucro en la educación, digamos. En la educación superior, la norma es muy clara y el ministro ha dicho claramente que la va a hacer cumplir. Por lo tanto, yo no le tengo miedo al lucro. El lucro es el justo reconocimiento a la inversión y al trabajo. Lo que pasa es que el lucro tiene una tergiversación y hoy día es una palabra que está muy manoseada. Si uno se va a lo que dice la Real Academia, dice que es la ganancia excesiva. O sea, por lo tanto, está bordeando lo que es irregular. La usura. Por lo tanto, si uno lo piensa de manera precisa, yo creo que las utilidades son la retribución correspondiente a la inversión. Ahora, en la educación superior, a mí me parece que la norma y la ley debe cumplirse y respetarse de acuerdo a lo que dice para la educación superior. En los otros casos, a mí me parece que el aporte del sector privado es bastante bueno y lo que hay que hablar aquí no es solamente del lucro, sino que hay que hablar de la calidad. Yo creo que la revisión de la calidad de las instituciones de educación es fundamental
¿Y cree usted que eso puede ser centralizado? Por ejemplo, educación gratuita y de calidad para todos a través de nuestros impuestos. La verdad es que hay que decirlo con claridad que el Estado a veces no efectúa todas las tareas de manera eficiente. Y yo creo que aquí lo que importa es que cada uno cumpla su rol. Los trabajadores, las empresas, el Estado. Yo no veo por qué el sector privado no pueda participar en la educación privada si lo está haciendo hace mucho tiempo y con mucho éxito. Entonces yo lo que digo es que tiene que haber una buena regulación y un control especial de la calidad para que los niños que tienen menos recursos tengan posibilidades de tener una mejor educación y una mejor posibilidad en el futuro. Se nos va acabando el tiempo y también se le va acabando su tiempo. Mi tiempo. Este 2012 termina Sí. usted, ¿no es cierto? Sí. Deja la presidencia de la CPC. ¿Quién lo va a reemplazar, cree usad? Son pocas las posibilidades. No, sí, siempre hay posibilidad. Yo la verdad es que esa información no me corresponde emitir opinión, depende de los ¿Qué presidentes de debería cada ser el rama. próximo presidente de la CPC? Porque le van a quedar 2 años todavía, Yo creo un que año en realidad, yo con el podría dar presidente Piñera. unas condiciones que podría decirlo. Yo creo que el escenario de los próximos 2 años va a ser un cambio político en el país. Tenemos elecciones de alcalde que me van a tocar a mí, pero posteriormente van a haber elecciones de diputados y senadores y presidente de la República. ¿Prefiere usted que salga la Concertación? Yo creo que lo que debe haber es un buen gobierno para que el país progrese. Y a nosotros como empresarios lo que nos corresponde es vincularnos bien con la autoridad que nos toque alternar. Por lo tanto, el próximo presidente de la Confederación va a tener el término de este gobierno y el inicio del próximo. Y por lo tanto va a tener que tener una cualidad y una capacidad de adaptarse a esos cambios que son bastante intensos, sobre todo porque son campañas políticas, vienen nuevas normativas, hay programas de gobierno que uno debe por lo menos captar y ver cómo se vincula con ellos. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias, Marlene, por invitarme. Buenas tardes. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica como siempre. Los invito a seguir juntos en Chile.